Tu herencia no se perdió en el vacío, y lo que pareció quedar en manos ajenas no salió de la mirada de Dios. Tú has sentido el peso de esa injusticia en cosas pequeñas y concretas, como una cuenta que no cuadraba, una puerta que se cerró tarde, un nombre que no te llamaron, una conversación donde tu valor quedó fuera de la mesa. Y aún así, dentro de ti siguió viva una certeza que no sabía defenderse con ruido. Esa certeza te acompañó cuando nadie aplaudía, cuando el cansancio se sentó contigo, cuando la noche parecía más larga que tu paciencia. Piensa en una casa donde una herencia quedó en papel, en una mesa con documentos, en un cajón que alguien abrió antes de tiempo, en un recibo doblado junto a una llave vieja. Tú conoces esa sensación de mirar lo que era tuyo y ver que otros tocaron lo que no les pertenecía. El cuerpo lo recuerda antes que la mente, porque el pecho se aprieta, los hombros se endurecen y las manos buscan apoyo en medio de la confusión. Pero lo que está siendo revelado ahora no es solo pérdida, sino memoria sagrada, porque hay posesiones que fueron guardadas aunque parecían ausentes. Tú no has estado imaginando demasiado, has estado sintiendo demasiado profundo. A veces el desayuno se enfría en la mesa mientras tu pensamiento vuelve a ese lugar donde algo tuyo fue tomado, desviado o retrasado. Y en ese instante tu respiración cambia, como si el alma quisiera levantarse antes que el cuerpo encuentre fuerza. Lo que para otros fue simple aprovechamiento, para ti fue una herida que tocó identidad, porque no se roba solo un bien, también se intenta confundir al heredero. Sin embargo, tu espíritu no aceptó por completo esa mentira, y por eso sigues aquí, escuchando con la frente en alto, aunque el corazón haya pasado por el valle. Hay una diferencia entre lo que te quitaron y lo que pudieron tocar de verdad, y esa diferencia ahora importa más que nunca. Lo que se fue de tus manos no se fue del propósito, y lo que fue escondido no quedó fuera de la justicia de Dios. Tú has vivido como quien... Atención, necesitas comprender lo que está sucediendo. Ahora, algunas personas se alejaron, ciertas puertas se cerraron, y situaciones que parecían seguras comenzaron a cambiar sin explicación. Puede que no sea una coincidencia. El protocolo secreto de los elegidos fue creado para quienes sienten que Dios está reorganizando su vida, pero todavía no logran comprender el motivo de tantas pérdidas, silencios e interrupciones. A lo largo de 7 pasos aprenderás a reconocer qué debes dejar atrás, qué está siendo protegido y qué señales pueden aparecer antes de un gran cambio. No fuerces puertas que quizá fueron cerradas para protegerte. No insistas en personas y caminos que ya cumplieron su función en tu jornada. Llega un momento en que insistir deja de ser fe y se convierte en resistencia. Accede ahora a el protocolo secreto de los elegidos. Lo dejé para ti en la parte superior de los comentarios de este video. Revisa un cuarto después de la tormenta, viendo sillas movidas, papeles fuera de lugar y una ventana entreabierta que deja entrar frío. Y en esa imagen hay una enseñanza. No todo desorden es destino, porque a veces es solamente el eco de una batalla que todavía no terminó. La herencia no se definió por el saqueo, sino por la palabra que la sostiene. Recuerda cómo José pasó por la cisterna y por la casa ajena antes de llegar al lugar donde su nombre sería restaurado. Recuerda que lo que parecía pérdida total terminó siendo camino de preservación, no porque el dolor fuera pequeño, sino porque la providencia era mayor. Tú también has conocido la pausa que no se explica, la espera que parece castigo, el retraso que otros interpretan como abandono. Pero el cielo
no siempre trabaja en la velocidad de la ansiedad, y eso no lo hace menos real. A veces la demora es la forma en que Dios mantiene intacto lo que todavía no está listo para ser recibido. Tal vez hubo una estación donde te acostumbraste a hablar de lo que ya no estaba, como si el vacío fuera la última palabra. Tal vez alguien te hizo pensar que reclamar era orgullo y esperar era resignación, cuando en realidad había una reclamación silenciosa viviendo en tu interior. Tú seguías cumpliendo, seguías caminando, seguías tratando con dignidad, aunque la injusticia te robara descanso. Y esa dignidad no fue inútil, porque el cielo observa lo que el mundo normaliza. Lo que fue arrancado de manera injusta no se convierte en propiedad legítima solo por haber permanecido un tiempo en otras manos. Hay noches en que el ruido del ventilador, la luz azul del teléfono y el silencio del cuarto parecen decirte que nada va a cambiar. Sin embargo, incluso ahí, tu alma sigue registrando que algo no encaja, que hubo una deuda no resuelta, una cuenta espiritual todavía abierta. Es posible que hayas aprendido a sonreír sin sentirlo completo, a responder sin contar toda la herida, a seguir sin nombrar la falta. Pero el recuerdo de la herencia no desapareció. Se volvió una semilla de resistencia en tu interior. Y lo que resiste con fe no se rinde ante la apariencia de final. Yo no te hablo de magia, te hablo de restitución con peso real, de una verdad que puede atravesar la confusión y poner cada cosa en su lugar. Cuando una herencia fue tocada por manos que no debían, la historia no termina en el robo, porque hay una autoridad más alta que la del oportunismo. Tú has visto cómo algunas puertas se abren por conveniencia y cómo otras se mantienen cerradas por una razón que aún no entendías. Ahora empieza a cambiar la lectura de ese cierre, porque quizás no era negación, sino protección de lo que todavía no podía ser consumido. Lo que el enemigo quiso usar para humillarte puede volverse escenario de devolución. Si una sola parte de esto ha resonado en ti, si tu pecho se ha movido al escuchar estas palabras, escribe 888 en los comentarios. Ese número no es un adorno, es una señal simple de acuerdo, como quien reconoce que la abundancia de Dios no se agotó en la apariencia de la pérdida. Escribe 888 y vuelve a mí, porque todavía falta ver cómo la mano que retuvo comienza a aflojar. Y cuando vuelvas, no vuelves como alguien derrotado, vuelves como alguien que empieza a recordar quién sostuvo su historia desde el principio. Lo que parece pequeño en la pantalla puede ser grande en el espíritu. No todo lo que fue retenido por otros fue perdido para siempre, y no toda demora significa que la promesa murió. Tú has vivido demasiadas veces con la sensación de que tu esfuerzo terminaba alimentando la mesa de otro, mientras la tuya seguía incompleta. El cuerpo se acostumbra a esa presión, y hasta la espalda aprende a cargar lo que no le pertenece. Pero hay un momento en que la carga empieza a denunciarse sola, porque el alma ya no quiere seguir llamando normal a lo que era injusto. En ese momento, lo viejo pierde autoridad sobre la forma en que tú interpretas tu propia historia. Mira una gaveta vieja donde se guardan llaves que ya no abren nada, facturas vencidas, una carta doblada, un papel que nadie quiso leer con calma. Así se ven muchas pérdidas, ordenadas por fuera, pero cargadas de una tensión que sigue vibrando dentro de ti. Cuando tocas esa gaveta, tu mano siente la aspereza del tiempo y tus ojos entienden que la memoria también tiene textura. Dios no ignora esa textura, porque Él conoce lo que te costó seguir creyendo en medio de objetos, fechas y nombres que ya no coincidían. La restitución comienza cuando la verdad deja de ser abstracta y vuelve a tocar lo cotidiano. Tu espíritu necesita escuchar que no fue en vano guardar integridad mientras otros negociaban sin escrúpulos. No fue en vano seguir siendo fiel cuando la respuesta parecía pertenecer a manos más rápidas, más astutas o más agresivas.
La justicia de Dios no siempre llega con estruendo, pero llega con precisión y a veces desarma exactamente lo que parecía intocable. Lo que se construyó sobre apropiación no descansa bien, aunque parezca estable por un tiempo. Y lo que Dios plantó en tu nombre, por más oculto que haya estado, sigue teniendo raíz. Hay personas que aprendieron a vivir como inquilinos de su propia promesa, mirando desde afuera lo que debía pertenecerles. Tú no naciste para pedir permiso a la mentira que te desplazó, sino para volver a reconocer la marca de la herencia sobre tu vida. El salón puede estar lleno, la mesa puede parecer ocupada, los papeles pueden parecer firmes, pero la voz de Dios sigue por encima del expediente humano. Y esa voz no se intimidó por el retraso, ni por el robo, ni por el silencio que siguió. Lo que ahora se mueve no es ruido emocional, es reordenamiento de lo que fue desviado. Piensa en un reloj detenido sobre una repisa, en un minuto que no avanza, en un día que parece repetirse con la misma tensión. Tú conoces esa sensación cuando la espera se vuelve casi física y el alma pregunta en secreto si algo va a cambiar. La garganta se cierra, los ojos se cansan y el corazón empieza a revisar cada posibilidad. Pero el tiempo de Dios no se rompe por la ansiedad del hombre, y eso significa que el reloj aparente no tiene la última palabra. A veces, el cielo deja que la escena se desgaste hasta que nadie pueda confundir casualidad con autoridad. Y sin embargo, incluso en esa tensión, hay algo en ti que no se resigna del todo. Sigues sintiendo que la historia no terminó donde te hicieron creer que terminó, y ese sentir no es capricho, es discernimiento. Las pérdidas injustas quieren convertir al hijo en espectador de su propio despojo, pero el espíritu aprende a levantarse antes que el cuerpo vea la puerta abierta. Eso es lo que hoy está siendo mostrado. Tu interior ya sabía que faltaba una devolución. Lo que faltaba no era solo una cantidad, era la confirmación de que tu nombre no quedó borrado. Hay una mesa puesta con papeles, una lámpara encendida, una silla vacía y una mano que por fin percibe que no puede seguir sosteniendo lo que no le pertenece. Esa imagen importa porque la restitución suele empezar así, en lo ordinario, donde nadie aplaude y nadie anuncia milagros. Tú has visto cómo algunas conversaciones cambian de tono cuando la verdad ya no puede ser ignorada. Y en ese cambio también se mueve la misericordia, porque Dios puede confrontar sin destruir, corregir sin humillar y devolver sin confundir. Lo que parecía bloqueado empieza a mostrar grietas en su falsa solidez. Puede que hayas pasado demasiado tiempo interpretando el retraso como una sentencia, cuando en realidad era una preparación escondida. Puede que hayas llamado mi estación a una cárcel de costumbre, porque ya no esperabas ver movimiento real. Pero hay una diferencia entre inmovilidad y gestación, y la tuya no era muerte, era gestación. Los objetos de una casa cambian de lugar y aún así, la casa sigue siendo la misma. De igual manera, lo que movieron no cambió la pertenencia verdadera. Tu herencia sigue teniendo dueño y ese dueño no es la confusión. A veces una herencia robada se parece a una cocina en silencio, con una taza sin usar, una silla corrida, la luz del refrigerador parpadeando en la madrugada. Son imágenes pequeñas, pero hablan fuerte cuando el corazón está cansado de explicarse. Tú has estado ahí, en ese borde entre la paciencia y la incredulidad, entre seguir orando y dejar de nombrar lo que duele. Pero la fidelidad que nadie vio no quedó sin registro, y la espera que pareció interminable no se perdió en el vacío. Ahora el aire cambia, aunque todavía sea suave, porque la verdad empieza a recuperar su sitio. No subestimes la manera en que Dios reconstruye desde dentro lo que fue quebrado por fuera. Hay cosas que no se devuelven solo con documentos, sino con una restauración de peso, de honra y de lugar.
Tú necesitas volver a leer tu historia sin la tinta de la derrota, porque la derrota no escribe el final cuando la mano de Dios sigue actuando. Lo que fue tomado puede ser obligado a regresar a su sitio cuando la justicia divina decide hablar. Y cuando eso ocurre, incluso la memoria empieza a enderezarse. Si lo que te digo está despertando algo en ti, si la escena de tu propia historia empezó a encajar de otra manera, escribe 333 en los comentarios. Ese código marca umbral, no para celebrar el robo, sino para reconocer que la puerta del cambio ya no está imaginaria. Escribe 333 y vuelve a mí, porque hay señales que solo se entienden cuando uno deja de pelear con la apariencia. Lo que se abre en el espíritu también busca orden en el alma. Y ese orden no llega para confundir, llega para reposicionar. La restitución no siempre se presenta como un cheque, una firma o una noticia inmediata, aunque también puede tocar esas formas. A veces empieza como una paz extraña en medio del desorden, como un cansancio que deja de ser opresión y se vuelve descarga. Tú has tenido días donde el cuerpo pedía rendirse y, sin embargo, algo más profundo te sostenía. Esa fuerza no nació de tu orgullo. Nació de una promesa que se negó a morir en el camino. Por eso sigues escuchando, aunque una parte de ti quisiera olvidar para no sentir. Mira otra vez esa casa interior donde faltan cosas, y sin embargo, la estructura sigue en pie. Las paredes no cayeron, aunque intentaran vaciar las habitaciones. La mesa no desapareció, aunque vaciaran el plato. La dirección no se borró, aunque el recorrido se retrasara. Esa verdad es importante, porque muchas veces el enemigo exagera su victoria para que el heredero renuncie a reclamar. Tú no tienes que renunciar. Tu nombre sigue inscrito en un lugar que la pérdida temporal no logró borrar. Hay una tensión santa cuando la justicia se acerca, porque la mentira siente que su tiempo se acorta. Y cuando eso ocurre, se nota en los pequeños detalles, una conversación que se rehace, un papel que reaparece, una llamada que ya no puede evitarse. Tú no necesitas fabricar esa escena, solo permanecer atento a la manera en que Dios recompone lo que fue dispersado. La misma mano que sostuvo tu paciencia también puede sostener tu devolución. Lo que fue retenido no está por encima del dueño verdadero. Si algo de esto ha confirmado lo que ya sabías sin poder explicarlo, deja tu like como tu amén, sin palabras. No como una medida, sino como un acuerdo con la verdad que te ha tocado por dentro. Deja tu like y permite que ese gesto diga lo que tu boca no siempre supo ordenar. Vuelve a mí después de hacerlo, porque la confirmación también necesita ser recibida con calma. Y cuando regresas, regresas desde el consentimiento, no desde la duda. Tu historia no se está leyendo igual que antes, y eso cambia el peso de cada escena. Lo que antes parecía simple pérdida, ahora empieza a mostrar rastros de recuperación, de compensación y de orden. Tú has vivido demasiado tiempo con la espalda inclinada hacia lo que faltaba, y ese hábito cansó tu visión. Pero el cansancio no define tu destino, solo revela cuánto tiempo cargaste una injusticia que no nació en ti. Hoy la carga empieza a moverse, y con ella se mueve también tu manera de verte. Hay alguien en tu vida que apareció en tu mente mientras escuchabas estas palabras, y esa aparición no fue accidental. Piensa en alguien que ha estado trabajando sin descanso, sonriendo por fuera y sangrando por dentro. Alguien que ya no sabe cómo explicar su silencio. Piensa en alguien que parece fuerte, pero lleva una oración sin voz desde hace meses. Envíale este mensaje como quien entrega agua a tiempo, no como recomendación, sino como cuidado. Tal vez esa persona también necesita recordar que la herencia no murió. Tu silencio pudo haber sido más pesado que muchas palabras, y aún así no fue estéril.
Hay silencios que son solo agotamiento, pero hay otros que son vigilancia del alma, una espera que no quiere soltar la verdad. Tú has cuidado lo suficiente como para saber cuándo algo está fuera de lugar. Y ese discernimiento es valioso, porque no todo el que calla acepta. A veces el que calla está mirando de cerca para no dejarse engañar. La devolución comienza cuando el discernimiento deja de ser pasivo y vuelve a nombrar lo que ve. Antes de cerrar, escribe «Estoy despierto» en los comentarios. No como deseo, sino como confirmación de que tu interior sigue atento a lo que Dios está mostrando. Escribe «Estoy despierto» y deja que esas palabras fijen lo que acabas de reconocer. Vuelve a mí después, porque la vigilia también es una forma de herencia. Y el que despierta a tiempo no camina como quien llega tarde a su propia historia. Hay momentos en que la restauración no solo devuelve cosas, también devuelve postura. Vuelve la manera de mirar sin encogerte. Vuelve la respiración más libre. Vuelve el paso menos pesado. Tú necesitabas eso más de lo que tal vez sabías, porque la injusticia no solo roba bienes, también intenta deformar la identidad. Pero ahora el centro empieza a reordenarse, y con él la dignidad vuelve a ocupar su sitio. Lo que fue tomado no define la medida de lo que eres. Quiero que sientas esto con claridad. Lo que te pertenecía no quedó fuera del alcance de Dios. Aun si alguien lo retuvo por un tiempo, aun si te hicieron esperar, aun si el proceso pareció absurdo, la última palabra no estaba en sus manos. Tú has atravesado suficientes escenas para saber que no todo lo visible es definitivo. Y precisamente por eso, tu esperanza no es ingenua, es madura, porque aprendió a caminar con cicatrices sin confundirlas con sentencia. Ahora la escena se está volviendo en contra de la injusticia. Imagina una balanza antigua sobre una mesa de madera, con polvo en los bordes y una luz entrando por la ventana. En un lado estuvo demasiado tiempo lo que no correspondía, y en el otro lado la ausencia parecía hacer sombra. Pero la balanza no olvida su diseño, y la justicia tampoco olvida su peso. Hay compensaciones que no llegan por presión humana, sino por orden del cielo. Y cuando llegan, dejan claro que el despojo nunca tuvo la última estructura. Tú no has sido abandonado en esta historia, has sido preparado para verla de otra manera. Lo que pareció derrota fue una escuela dura, y lo que parecía silencio fue una administración secreta de la paciencia. No me hables hoy desde la desesperación que quería nombrarte como vencido. Háblame desde la parte de ti que sabe que todavía hay devoluciones en camino. Esa parte está más viva de lo que el cansancio quiere admitir. Entra ahora en una oración simple, mientras respiras, sin forzar palabras, sin perseguir señales, solo dejando que la verdad te alcance. Hazlo de nuevo mañana, en tu silla, en tu cama, en tu cocina, donde el cuerpo recuerde que la presencia de Dios no depende del ruido. Nombrar lo que fue robado no es obsesión, es honestidad. Recibir lo que vuelve no es arrogancia, es mayordomía. Tú estás siendo invitado a sostener ambas cosas con paz, y esa paz será más fuerte que la mentira que intentó quedarse. El cambio que se está moviendo no necesita espectáculo para ser real. Ya lo viste en la manera en que tu atención se acomodó, en cómo tu pecho se aflojó y luego se tensó otra vez, en cómo la escena de tu herencia dejó de parecer un callejón sin salida. Lo que antes solo dolía, ahora también ilumina. Eso es importante, porque la luz no siempre llega como consuelo, a veces llega como exposición de lo que estaba mal puesto, y cuando se expone, lo que fue retenido empieza a perder cobertura. Ahora déjame hablarte con la claridad de quien ya vio este patrón repetirse en la historia de Dios con su pueblo. Él no solo consuela el dolor, también confronta la injusticia, reordena lo desviado y levanta al heredero para que no pida perdón por existir.
Tú has aprendido demasiado sobre la escasez como para creer que el vacío era tu nombre. No era tu nombre. Era una estación que termina cuando la verdad vuelve a reclamar el lugar correcto. Y esa reclamación ya empezó. Respira otra vez y nota cómo el cuerpo responde cuando deja de pelear con la promesa. Los hombros bajan un poco, el pecho encuentra espacio, la mente deja de girar por un instante. Ese instante importa, porque en él el alma reconoce que no está sola en la tarea de sostener lo que fue dañado. Hay una mano que restaura sin perder detalle, una sabiduría que corrige sin aplastar, una justicia que no se compra. Lo que te robaron no tiene autoridad eterna. Y aún así, el tiempo de la devolución también prueba tu corazón, porque recibir lo que vuelve exige dejar de identificarse con la ausencia y comenzar a caminar con la respuesta. No siempre es fácil, porque el cuerpo recuerda la carencia incluso cuando la puerta empieza a abrirse, pero la madurez espiritual no niega el recuerdo, lo reordena. Tú puedes mirar lo ocurrido sin convertirlo en trono. Te lo digo para que permanezca en ti cuando cierres este mensaje. La historia no está terminada donde el daño intentó escribirla. Hay devoluciones que llegan como reparación visible y otras que llegan como reposicionamiento interno antes de verse afuera. Ambas cuentan, ambas importan, y ambas llevan la firma de un Dios que no llama pequeño lo que a ti te costó tanto. No vivas hoy encorvado ante una pérdida que ya está siendo interrogada por la verdad. Que tu noche sea bendecida con reposo verdadero y que tu día encuentre orden donde antes hubo confusión. Que tus manos descansen de pelear sola y que tu corazón aprenda a reconocer la fidelidad en marcha. Tú eres heredero de una historia que no termina en el robo, sino en la restitución de lo que fue tocado por injusticia. Recibe esto con calma, con firmeza y sin prisa. Lo que fue retenido está siendo llamado a volver. Tú no estás leyendo un final, estás atravesando un umbral. Lo que parecía pérdida irreversible está siendo examinado por una justicia más alta, y eso cambia la forma en que debes esperar. Ya no esperas como quien no sabe nada. Esperas como quien aprendió a reconocer la voz que sostiene la casa, aunque la casa haya sido desordenada. Esa es una espera distinta, más sobria, más firme, más limpia. Y esa espera no se vergüenza de su fe. Camina en paz esta noche, aunque aún no veas todo completo. La paz no niega la deuda, pero tampoco le entrega el trono. La paz entiende que una herencia no deja de ser herencia porque alguien la haya tocado por un tiempo. La paz sabe esperar la devolución sin agachar la cabeza ante el abuso. Esa paz ya está sembrada en ti. Hay una última imagen que quiero dejarte, y es la de una puerta que hace ruido al abrirse después de mucho tiempo cerrada. No es solo una puerta exterior, también es una puerta interna, la del consentimiento, la de la confianza, la de la expectativa santa. Tú has cuidado esa puerta aún cuando parecía inútil, y ese cuidado no fue desperdicio. Ahora la escena cambia, y el aire que entra trae orden, no confusión. Lo que vuelve no vuelve como accidente, vuelve como testimonio. Por eso te bendigo en este momento con una claridad sencilla y profunda, que todo lo que fue desviado sea traído a la luz, que todo lo que te pertenecía recupere su lugar debido, que tu espíritu no se acostumbre al despojo ni tu alma se conforme con migajas. Que la memoria de la injusticia no sea más fuerte que la memoria de la fidelidad. Que el peso de lo ocurrido no sea más fuerte que el peso de la verdad. Tú has sido sostenido en los días que no entendiste y también en los días en que casi dejaste de esperar. Has sido guardado cuando nadie veía la guarda y has sido conducido cuando el camino parecía detenido. No todo fue explicación,
pero sí fue compañía. No todo fue fácil, pero sí fue cuidado, y ese cuidado sigue sobre ti ahora. Recibe también este marco más amplio. Lo que Dios hace contigo no termina en tu alivio individual, porque tu restauración toca la manera en que otros volverán a creer. Tu firmeza habla, tu paciencia habla, tu regreso habla. Hay alguien viendo tu proceso, incluso cuando nadie te aplaude. Y quizá esa persona aprende por tu perseverancia que la injusticia no es el dueño final de ninguna historia. Esa es una herencia mayor de la que imaginas. Así que permanece atento, sin ansiedad y sin cansancio anticipado. Permanece como quien sabe que una casa puede haber sido revuelta y aún así seguir siendo casa. Permanece como quien no entrega su nombre a manos ajenas. Permanece como quien ya no negocia con la mentira. Permanece porque la restitución está siendo llamada por tu nombre. Y cuando la veas, no la mires como casualidad. Mírala como respuesta, como orden, como devolución del cielo. Mírala sin temblar, porque ya aprendiste a sostener la espera. La herencia no murió, y lo que fue robado no tiene la palabra final. Está selado. Atención, necesitas comprender lo que está sucediendo. Ahora, algunas personas se alejaron, ciertas puertas se cerraron, y situaciones que parecían seguras comenzaron a cambiar sin explicación. Puede que no sea una coincidencia. El protocolo secreto de los elegidos fue creado para quienes sienten que Dios está reorganizando su vida, pero todavía no logran comprender el motivo de tantas pérdidas, silencios e interrupciones. A lo largo de 7 pasos aprenderás a reconocer qué debes dejar atrás, qué está siendo protegido y qué señales pueden aparecer antes de un gran cambio. No fuerces puertas que quizá fueron cerradas para protegerte. No insistas en personas y caminos que ya cumplieron su función en tu jornada. Llega un momento en que insistir deja de ser fe y se convierte en resistencia. Accede ahora a el protocolo secreto de los elegidos. Lo dejé para ti en la parte superior de los comentarios de este video.